paciencia, mucho por hacer, digo, la oportunidad de quienes van a estar al frente de educación ahora, entonces de tomar esto y ir para adelante. Muchas gracias, Adri. Ahora sí, Daniela, volvemos. Seguimos. Te pido disculpas de nuevo, seguimos. Ningún problema. Estábamos hablando acá en un tema realmente que es apasionante, el entender, y sobre todo aquellas personas que están acompañando a una persona. Es muy difícil dar con el diagnóstico, darte cuenta que algo malo está pasando, encontrar el profesional, hacer ese tratamiento como vos estabas hablando con personas que tienen bipolaridad. Es muy difícil transitar, porque aparte vos a veces decís, dale, ponete bien, y no es tan fácil. Bueno, esa, por ejemplo, es uno de los principales, tal vez, consejos que hay que darles a la familia. A un bipolar que está en un estado de depresión, si vos le decís, ponete bien, vamos, arriba, que vos podés, es lo peor que vos podés hacer. ¿Por qué? Porque lo conecta más con su dificultad, con su tristeza, con su imposibilidad, con esa energía que siente que no tiene. Y si vos a una persona que está en un estado maníaco le decís, dale, relájate, calmate, también, porque no hay conciencia de enfermedad. Entonces me solidarizo con los padres o con las parejas, claro, o con quien tiene que acompañar a estas personas que están padeciendo este trastorno, porque hasta que se estabilizan es muy, muy difícil, digamos, porque uno, a ver, si bien uno no nace con un manual para ningún tipo de situación difícil, esta situación en particular lo es. Ahora, vamos a dar una buena noticia, sí, que es que cuando el diagnóstico está bien hecho, tenemos una posibilidad hoy con estabilizadores de ánimo que la persona empieza a funcionar después de 1 o 2 meses bien, acompañado con psicoterapia, en donde está buenísimo que la persona pueda entender tal vez cuál fue su disparador. Porque la pregunta del millón es, ¿cuál es la causa del trastorno bipolar? ¿El trastorno bipolar tiene cura o solo tratamiento? Solo tratamiento. Claro, una persona que tuvo un episodio tiene muchas posibilidades de volver a vivirlo. De volver a vivirlo. O sea, en realidad es una enfermedad crónica. Sí, lo que se está viendo es que después de 5 años con medicación, muchas veces se puede retirar la medicación y estar muy atentos a que no se repita. No hay que crear falsas expectativas, no siempre sucede, pero puede suceder. Ahora, una persona que toma su estabilizador y que está en un buen espacio terapéutico, funciona normalmente. Y de hecho, como yo digo, yo amo los bipolares. En el consultorio, cuando tienen a veces estos estados, a veces un poco más de hipomanía, y son súper creativos, son personas que al haber atravesado muchas veces estas situaciones críticas, también tienen muchos recursos en la vida. Por otro lado, también hay, ahora cuando vamos a pensar el tema de la ciclotimia, que la ciclotimia sería como estos dos episodios maníacos y depresivos, pero muchísimo más atenuados, en donde no necesariamente, no todas las veces y muchas veces no se requiere medicación, pero sí tratamiento. Bueno, hay un estado a veces de hipomanía que tiene que ver con cierta exaltación, pero también con cierta... ¿En los ciclotímicos? Sí, en los ciclotímicos, en donde están súper empáticos. Hay mucha gente de la televisión, muchos actores que a veces, digamos, padecen y que esto puede ser como, si querés, sublimado o capitalizado, porque tal vez tienen muchas características muy extrovertidas. Ahora, muchas veces también va de la mano con la irritabilidad, con la impaciencia. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este tema de la ciclotimia puede virar en una bipolaridad. Entonces hay que estar atento. Ahora, cuando vos hablas de tratamientos, vos decías, tiene que ser un tratamiento tipo psicológico, un tratamiento médico, ¿y hay alguna otra alternativa para acompañar a las personas bipolares? En general, a las personas con este trastorno se les suele recomendar ser muy, muy respetuosos con el sueño, muy ordenados. Cuando ven que se empiezan a levantar a las 4 de la mañana con mucha energía, ahí, bueno, tratar de empezar a regular el sueño,
rápidamente llamar al psiquiatra, mucho ejercicio físico, acompañar con ejercicio físico, con una dieta balanceada. Otra cosa que ayuda muchísimo a compensar y estar tranquilos es tomar el menos alcohol posible. O sea, bueno, si quieren tomarse una copa porque están en un festejo, pero tratar, digamos, de... No digo ni siquiera de no abusar, tratar de ser muy, muy restrictivos con el consumo de alcohol. Sobre todo porque aparte suelen estar medicados. O sea, a veces las medicaciones no son... Hacen efectos, digamos, interactúan negativamente. Y en el caso de cuando están con episodios depresivos, también lo mismo, ejercicio físico... Con más razón, lo que pasa que el tema que el ejercicio físico, hasta que no empiezan a levantar un poco la depresión, es como imposible, porque claro, sienten que no pueden. Claro. Ese es el tema. Ahora, creo que lo que es importante es que, por un lado, que bueno, la gente nos está escuchando y tal vez uno se siente identificado, porque todos en algún momento tuvimos, no sé si llamarlo una depresión, pero alguna angustia profunda por alguna situación, o todos en algún momento tal vez estuvimos más contentos que lo habitual, claro, eufóricos. Esto se repite en el tiempo. Sí, la sociedad es un poco ingrata con este tipo de enfermedades, ¿no? Y se estigmatiza a las personas que tienen determinados episodios. No se sabe cómo acompañar, no sé qué es lo que pasa. No se habla o no se sabe o se, viste como que da vergüenza. Lo que pasa que en general lo que uno no conoce o lo que uno no puede manejar produce miedo. Y el miedo muchas veces lo que produce es como cierto rechazo, cierto alejamiento. Claro. Cuando uno ve una persona muy deprimida, yo escucho muchas veces en el consultorio personas que estuvieron muy deprimidas y me decían, ¿vos sabés que la gente se alejó? Sí. Y la realidad es que yo en esto digo... Y porque tenés esta cosa de decir, está re loco, este está re loco, o está re loca, ¿viste? Y te vas alejando. La gente se asusta. La gente se asusta y la locura no es contagiosa. Y por otro lado, en lo que sería el trastorno bipolar, obviamente muchas veces... Cuando el episodio es muy grave, sí hay síntomas psicóticos. Cuando hablamos de síntomas psicóticos, hablamos de alucinaciones, o hablamos de delirios, pero cuando esto baja, igual ante lo diferente, bueno, muchas veces lo que me dicen las familias de un paciente cuando está en un periodo maníaco es que les da vergüenza. Sí. Y yo lo entiendo. Hay muchas personas que ocultan a un pariente con algún trastorno. No lo cuentan, no lo dicen. No, mi mamá o mi papá están... Y no te dicen qué es lo que tienen. Exactamente. Es terrible. Sí. Por eso a mí me parece bien hablarlo y desdramatizarlo porque es una enfermedad durísima. Edith, estamos en el siglo XXI, tenemos tantos recursos para estas patologías que es increíble. Y vos sabés que el tema de la bipolaridad no es nuevo. Antes de Cristo, los griegos y los romanos referían situaciones que hablaban, bueno, antes se llamaban psicosis maníaco-depresiva. La palabra psicosis maníaco-depresiva era terrorífica, eso en realidad ya fue más en el 1800. Antes se hablaba directamente de locura y en realidad es un trastorno que al ser tratable no es una locura. Y me animo a decirlo, es un trastorno afectivo, es un trastorno del humor. Bueno, hay un espectro, todos estamos dentro del espectro. Sí. Algunos un poquito más, para el lado más depre, otros para el lado más arriba. Bueno, en este trastorno lo que se da es que, bueno, hay síntomas muy patológicos que tenemos que tratar. Pero lo explicas tan bien que no parece tan grave.